Si tienes mucho ego, o si tienes ego a la hora de opositar o a la hora de ser docente, te he de decir que es muy difícil que mejores. Y si no mejoras, estás yendo hacia detrás. Y es una pena, porque la docencia es la única profesión que crea todas las demás. Y en consonancia necesitas formarte, necesitas ser humilde, necesitas ser curioso. Y para la oposición lo mismo. Si tú quieres llegar a ser un buen docente, un buen estudiante, un buen opositor, en muchos momentos tienes que dejar el ego a un lado. Porcentaje de ego es importante para atreverte, para pensar que puedes, pero lejos de eso, tienes que ser humilde. Y esto lo vamos a unir con 6 consejos para que oposites mejor, dejando el ego a un ladito. En primer lugar, es que te tienes que contar verdad. Sin verdad no hay disciplina. Tienes que entender qué tienes que trabajar o qué tienes que mejorar, y para eso tienes que escuchar críticas constructivas, tienes que abrirte a gente que sabe más, que te ayude. Y también tienes que abrirte dentro de tu reflexión semanal y ver cuál es el punto ciego que no controlas, entender cómo puedes mejorar, contarte verdad, cuántas horas productivas has sacado, si has aplicado técnicas de estudio, si te has formado lo suficiente, si de verdad estás haciendo todo lo que está en tu mano para opositar bien. Y eso requiere de un ejercicio de destrucción, construcción constante. Segundo punto es que no puedes encarar un tema, un supuesto, una programación pensando en demostrarle al tribunal todo lo que sabes. Es decir, esto lo he visto en muchas ocasiones. Me sale un tema que hay un porcentaje del tema que controlo muchísimo y me explayo en ese 50% del tema y descuido el otro 50%, para que el tribunal vea que sé mucho de aprendizaje cooperativo. Sí, sabes mucho de un 50% del tema, pero del otro 50% estás llevando un desequilibrio total. De igual manera, si a ti te toca un supuesto que igual tu metodología estrella no tiene cabida, porque tienes que hacer un aprendizaje servicio y tu metodología estrella es la gamificación y no tiene sentido en ese supuesto, no te vayas por hablar de gamificación aunque luego no la apliques, no te vayas por conceptualizar este punto de gamificación para demostrar al tribunal todo lo que sabes. El tribunal no quiere eso, el tribunal quiere llevarse cosas útiles para su día a día, quiere que contestes en el caso del tema de manera equilibrada cada uno de los puntos, quiere que contestes el supuesto práctico de principio a fin. No va de ego, va de funcionalidad. Y en el tercer punto, el ser egocéntrico y el tener mucho ego es pensar que eres especial y que cuando dices que algo se te da mal, tienes un cerebro entre un millón y pensar que esa habilidad no la puedes mejorar. Algo que se te da mal, se te da mal por algo, por una serie de acciones que has hecho en un pasado o acciones que no has hecho. Entonces, has de pensar que no eres único. Si se te da mal comunicar, se te da mal estudiar, se te da mal los supuestos prácticos, es porque las inteligencias múltiples no existen, los estilos de aprendizaje tampoco. Está a tu favor esa mentalidad de crecimiento para mejorar estas habilidades. Necesitas hacer más supuestos prácticos, necesitas formarte en técnicas de estudio, necesitas formarte en comunicar o exponerte más a esa comunicación. Todas las habilidades de la oposición, si no tienes una patología cognitiva, las puedes mejorar. Y no eres único. Personas en tu mismo momento y en tu mismo estado y con tus dificultades, incluso con más hándicaps, han sacado plaza. ¿Por qué tú no? Tú también vas a poder. El ego también es en negativo. Cuarto, yo merezco la plaza. Eso también es ego. Yo merezco la plaza. Este año es mi año, merezco la plaza. No, no, no mereces nada. Tú tienes que demostrar que lo mereces. Y lo que de verdad vas a merecer va en función del trabajo que dediques. Ni eres especial por llevar 15, 20 años de interino, ni 15 o 20 años siendo formador. Tienes que demostrar en las 2, 4, 5, 6 horas que estés frente al tribunal que eres el mejor y prepararte en consonancia. No va tanto de confianza en uno mismo, sino confianza en el trabajo y en los hábitos que has tenido. Y esto lo hilo con el punto 5. Yo sé mucho de esta innovación, me están dando una formación de aprendizaje cooperativo, yo ya he aplicado el aprendizaje cooperativo, desconecto en esa formación y en vez de mejorar mi aplicación de aprendizaje cooperativo o llevarme algún matiz o llevarme algún punto que quizá no sé, pienso que lo sé todo y me pierdo esa formación. Y a mí eso me ha pasado.
Y la pregunta que me hago cuando veo una formación de algo que ya he aplicado, de algo que ya he divulgado, la pregunta que me hago es, ¿la he comunicado con excelencia? ¿He aplicado esta metodología con excelencia? ¿Todo mi alumnado ha tenido experiencias de aprendizaje positivas? ¿Qué podría haber hecho mejor? Y si el ponente dice ya todo lo que ya sé, intento hacer preguntas en concreto o intento ver algún punto que ya he aplicado y me ha ido bien, ¿cómo lo puedo llevar a cabo mejor? Me acuerdo que esto yo lo empecé a cambiar hace 2 3 años. Entonces, mi ego hablaba y no, es que yo como tengo un máster de metodologías activas que creamos desde cero y han entrado más de 1000 alumnos, yo ya sé todo de aprendizaje servicio. Y fui a una conferencia y ahí me di cuenta que no sabía tanto de aprendizaje servicio. Que yo sabía, tenía muchos ejemplos, había llevado a cabo diferentes aprendizajes servicios, pero no sabía cómo conectarlo bien y cómo evaluarlo. No sabía cómo enlazarlo en diferentes propuestas y cómo hacer híbridos y llevar a cabo aprendizaje cooperativo con aprendizaje servicio, incluso utilizar tecnologías para favorecer ese aprendizaje servicio. Y también descubrí la importancia de evaluar el después del servicio, que muchos docentes piensan que llevan a cabo muy bien ese aprendizaje servicio, pero desconectan con la comunidad que han hecho el servicio en el momento que se acaba la sesión número 10, donde se lleva a cabo el servicio. Y ahí es donde dejas de mejorar. Por eso es tan importante decir, quizás sé de la formación, pero no lo sé todo. Cada uno tiene su punto de vista, se está actualizando, voy a llevarme yo también esas propuestas. Y eso tiene mucho sentido. Y por último, te recomiendo que aceptes críticas, que a mí también esto me ha pasado. No, a mí la crítica constructiva me va bien, pero llega alguien, me critica y me dice, ¿puedes mejorar este punto? Y me duele un poco y digo, yo pensaba que lo hacía bien, me intento justificar. Ojo, ojo, ojo. Baja tu nivel de ego, piensa que puedes mejorar, piensa también quién te ha recomendado, quién te ha dado ese consejo y aplícalo, y aplícalo. Pero de verdad te lo recomiendo. El ego a un ladito, fórmate, sé curioso, juega en equipo, apaláncate de los mejores y aunque sepas mucho de una metodología, cuando vayas a una formación, baja ese ego y pregunta desde la curiosidad, pregunta desde la humildad, que estamos en continua mejora. Y algo que también te recomiendo es que deconstruyas el éxito de esos formadores o de esos opositores que han sacado plazo y les ha ido tan bien. Y deconstruir el éxito es ver de qué forma se han preparado la oposición, preguntarles para que te ayuden y eso también es rebajar el ego y eso también es mejorar. Así que el ego no sirve para absolutamente nada, es lo más complicado, como dice Ryan Holiday, el ego es el enemigo, pero bueno, entendiendo esto estoy seguro que vais a opositar muy bien. Un abrazo.